constitucional exige, ¿no?, en su oportunidad, que el ente persecutor y el órgano jurisdiccional definan muy bien si se trataba de documentos públicos o privados. Desde esa época es pues importante que los operadores, tanto el ente persecutor como el órgano jurisdiccional, hagan una adecuada calificación jurídica de los hechos. Y tenemos que el delito de lavado de activos, en su artículo 1, 2 y 3, tiene diferentes modalidades. Los actos de conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia, y en el tercero, los actos de transporte de dinero físico. Además que tiene circunstancias agravantes y circunstancias atenuantes del mismo modo. Por favor, todos, si pueden apagar sus celulares, o si no, haremos una pausa, identificamos quién está con el celular y le esperamos hasta que termine de contestar su llamada. Muchas gracias. Asimismo, los grados de participación. ¿Quiénes son autores? ¿Quiénes son cómplices primarios, secundarios? El testaferro, ese al que aparece a nombre de la cuenta, el que aparece como titular de los bienes, los vehículos en los registros públicos, al que le tomaron de tonto, ese es autor, el cómplice, coautor, instigador. ¿Qué grado de participación tiene? Tercero, lo otro es, doctor, mire, ¿sabe qué? En los casos de lavado de activos hay mucha complejidad, me hablan de varios periodos de tiempo, me hablan de muchas personas, me hablan del delito precedente, en fin, muchos hechos, muchos delitos, muchas conductas típicas, y el problema se origina allí. Y esto tiene relación directa con la aplicación y el desarrollo de las diferentes diligencias. Es por eso que los operadores se rompen la cabeza porque no saben a partir de dónde establecer la base de la pericia. O hay otros que no saben desde dónde se levanta el secreto bancario. ¿Cuál es lo adecuado allí? En cuarto y quinto lugar, el problema del delito precedente y el problema del autolavado. Dos, por así decirlo, problemas que tienen mitos, pero que ya la Corte Suprema en los acuerdos plenarios 3, 2010 y 7, 2011 ya ha zanjado. Sexto, el de las conductas neutrales, es decir, hasta qué punto el administrador de determinado negocio, de determinada empresa, el contador, el abogado, el ingeniero, el representante legal, etcétera, los profesionales en sí, hasta qué punto responden por sus actividades cuando están involucradas a operaciones de lavado de activos, cuando forman parte de una empresa, cuál es el límite. Y vamos adelantando el concepto de rol que tiene como base la teoría de la imputación objetiva. Y séptimo, no podemos dejar de lado hablar de las personas jurídicas, porque el artículo 8 del 1106 regula de forma específica la aplicación de consecuencias accesorias para personas jurídicas con las diferentes consecuencias. La pregunta es, ¿y qué necesito yo para aplicar consecuencias accesorias? Porque también tenemos un código procesal penal que desde el artículo 90 y siguiente nos hablan de toda una ceremonia para la audiencia de incorporación de personas jurídicas con mismos derechos y mismas garantías. La pregunta es, ¿qué necesito? Ya la Corte Suprema acá, como ustedes saben, ha establecido 3 presupuestos: la identificación del delito, ¿está bien? La identificación del autor físico, siempre, porque estamos frente a un modelo vicarial, y por ahí me podrán decir, doctor, pero hay una ley 30.324 que recientemente ha sido publicada y que me habla de la responsabilidad de las personas jurídicas. Claro, descargue la norma y se va a dar cuenta que es una responsabilidad administrativa y solamente para el cohecho pasivo internacional. Pero en esa línea estamos. En esa línea estamos porque el delito de lavado de activos es un delito de personas jurídicas. Y mantenemos la pregunta, ¿cuál de todas las consecuencias accesorias se tiene que impartir, se tiene que imponer, se tiene que solicitar, se tiene que requerir y se tiene que aplicar por parte del juez? Bueno, hasta acá vamos dando una pauta. Yo puedo aplicar cualquiera de las consecuencias accesorias, pero necesito primero los presupuestos. Y el tercer presupuesto, además de identificar al autor físico, además de establecer el delito concreto,
es la instrumentalización de la persona jurídica. Si el fiscal no puede sustentar la instrumentalización de esa persona jurídica, no hay caso. Oiga, pero los que lavan conformaron la empresa, perfecto, pero ¿qué se utilizó de la empresa? ¿Cómo se instrumentalizó? ¿Qué utilizaron? Las cuentas, su logística, sus vehículos, sus libros contables, sus cuentas bancarias. ¿Qué se utilizó? Esa es la pregunta que hace un juez en una audiencia de incorporación de personas jurídicas en los casos de lavado de activos. Oiga, porque usted no me va a desarrollar la misma carga de imputación que tienen las personas naturales, porque son dos cosas diferentes. Porque estamos en un modelo vicarial, perfecto, se necesita identificar a los autores físicos, pero paralelamente se necesita individualizar la imputación de la persona jurídica. Muy bien, ya superamos la primera barrera, ya tenemos los presupuestos, estamos en la audiencia, ya estamos terminando la investigación preparatoria, vamos a pasar a etapa intermedia, se va a formular la acusación, y ahora la pregunta es, ¿cuál de todas? Porque así como hay una determinación judicial de la pena, también hay una determinación para las consecuencias accesorias. ¿Y qué es lo que ha dicho básicamente la Corte Suprema en ese sentido? Oiga, yo puedo aplicar cualquiera de las 6 primeras consecuencias accesorias, pero la disolución equivale a la pena de muerte. ¿Y en qué casos solo puede solicitar la disolución? Porque no en todos los casos se puede solicitar la disolución, solo en los casos donde la persona jurídica haya sido constituida con el único propósito ¿de qué? De facilitar operaciones de lavado de activos. Porque si la empresa nació virgen de todo pecado y todo mal, es decir, nació lícita, y en un momento determinado los empresarios, el dueño, el propietario, el presidente de directorio, el consorcio, lo que ustedes quieran, comenzó a tener contactos comerciales con personas vinculadas a actividades delictivas y de lavado de activos, como lo fue por ejemplo en el caso de Isabel Pantoja. Más de uno habrá escuchado alguna canción de Isabel Pantoja. Esta pobre mujer fue condenada en España a 4 años de pena privativa de libertad. El Tribunal Supremo Español ratificó la condena. Actualmente se encuentra en un establecimiento penitenciario de mujeres. La pregunta es, oiga, pero más de 25 años de carrera artística, más de 8 empresas artísticas. ¿Qué pasó? Claro, la condenaron y el fiscal solicitó la disolución. El Tribunal Supremo no ratificó ese pedido. ¿Por qué? Simplemente y llanamente esas empresas nacieron vírgenes de todo pecado y mal. Y en un momento determinado se hizo lo que se conoce como la tipología de mezcla de capitales. Y cuando se mezclan los capitales, yo no puedo solicitar la disolución. Puedo solicitar de repente la suspensión de actividades, de repente hasta puedo solicitar la multa, pero disolución. Y ojo que estamos hablando de personas jurídicas que pueden tener una presencia económica en determinada región, provincia, y obviamente tiene efectos, o puede tener efectos nocivos muy importantes. La pregunta es, oiga, ¿y qué pasa si se cambia de razón social? Era la Cucardas S.A. y luego le cambiaron de nombre a Mi Pobre Angelita 1. Si cambian la razón social o cambian la denominación social durante la investigación preparatoria, ¿tiene algún efecto? No. Se cambia la vestimenta, pero no se cambia el santo. Se mantiene la misma carga de imputación sobre los capitales. Y la otra pregunta, ¿qué pasa con el resto de personas que trabajan allí? Y el juez tiene que adoptar medidas preventivas para poder garantizar el derecho de los trabajadores, pero de todas maneras se ejecuta la consecuencia accesoria. Muy bien, avance uno, por favor. Instrumentos internacionales. El delito de lavado de activos es un delito internacional. No fue una creación de una sola persona, de alguna parte del mundo, sino un conjunto de política criminal internacional por parte de los estados. ¿Y dónde aparece? Bueno, la primera reseña histórica nos habla de 1986, la primera ley de lavado de activos en Estados Unidos, donde el lavado de activos estaba diseñado
para poder identificar actividades de blanqueo, de justificación patrimonial, procedente principalmente de delitos como la extorsión. No nos olvidemos que la mafia italiana se traslada a Estados Unidos luego de la recesión económica de Europa de inicio del siglo XX y traslada también toda su criminalidad. Y es por eso que estas mafias de la Cosa Nostra se trasladan a los Estados Unidos y genera la necesidad del Estado de poder también contrarrestar, neutralizar o por lo menos disipar estas actividades incipientes de mafia, porque antes era rentable robar un banco. Antes robar un banco lo era todo, pero luego se dieron cuenta que esto era muy letal, muy arriesgado, y se comenzaron a formar mafias dedicadas a cualquier actividad ilícita que pueda generar ganancias: prostitución, juegos, casinos, apuestas, extorsión, secuestros, lo que ustedes quieran. Y es a lo que se dedican todas las mafias en el mundo: la mafia rusa, la mafia china, la yakuza japonesa, etc. Cualquier actividad que genere ganancias. Pero paralelamente a este problema, luego del fracaso de las convenciones de Shanghái de inicios del siglo XX, los estados se dan cuenta de un problema. Comienza a aparecer en la escena internacional un personaje, o varios personajes, que a la sazón de cualquier buen empresario comenzaron a formar cárteles. Los hermanos Ochoa, está bien, conjuntamente con Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, forman el cártel de Medellín para hacerle frente al cártel de Cali de los hermanos Rodríguez Orejuela. O sea, los consorcios económicos comenzaban a pelearse por los mercados. ¿Y para qué? Para el comercio internacional del tráfico ilícito de drogas. Y no solamente comenzaban a tener poder económico, sino también poder político. Claro, qué dolor de cabeza, porque Pablito Escobar ya había llegado a ser congresista en Colombia. Sí, Pablo Escobar llegó a ser congresista en Colombia. Pablo Escobar, ustedes deben de saber que se fue a la tumba, cerró los ojos a este mundo sin tener ni una sentencia en su contra, ni una. Es más, hay quienes dicen que nunca se paró frente a un juez, jamás. Oiga, pero a mí me dijeron que una vez escapó, luego regresó, lo tuvieron en prisión. No, nunca lo tuvieron en prisión. Él construyó su prisión, así como determinada persona en la de Héroes construyó una casa para tener un arresto domiciliario. Pero bueno, este problema que se iba generando no solamente en Colombia, sino también en México y todo Centroamérica, porque todos querían por lo menos un pedacito de esa torta, porque en el puerto, un puerto en Colombia, un puerto en el Perú, el kilo de droga podía llegar a valer entre los $3.000 y $5.000. Y en Estados Unidos, en la calle, cada kilo podría llegar en ese entonces, 1985, aproximadamente $15.000, $20.000. Asia, $50.000 para arriba. Londres, $80.000. Actualmente el precio del gramo, un gramo de clorhidrato de cocaína en Londres cuesta 130 euros. Un gramo, y no te venden todo el gramo, te venden 0.097, 0.095. Y eso si es que no está mezclado. Entonces el negocio es hasta el día de hoy tan rentable que nunca va a tener deflación. Es decir, nunca se va a resentir el mercado. Y por más que el día de hoy, por ejemplo, Estados Unidos haya disminuido su consumo de clorhidrato de cocaína, ha aumentado su consumo respecto a otro tipo de drogas. ¿Qué tipo de drogas? Las metanfetaminas. Porque son más baratas de producir, pero sí también facilitan mucho más rápido la muerte de las personas que las consumen. Pero regresando al problema, 1988, los estados se reúnen y adoptan, ratifican una convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito
de Drogas Internacional, denominada Convención de Viena de 1988. El instrumento que da origen, da nacimiento, da o le permite abrir los ojos a este mundo, a este instrumento internacional que va a ser pionero, porque aquel que quiera, por ejemplo, estudiar la ley de crimen organizado, la 30.077, aquel que quiera profundizar en las técnicas especiales de investigación, aquel que quiera profundizar sus conocimientos sobre cooperación judicial internacional o sobre el levantamiento del secreto bancario, revise esa convención de Viena, porque allí está todo. Por primera vez, ¿qué se hace allí? Se adoptan 6 políticas. Una de ellas es la criminalización autónoma del delito de lavado de activos. Una autonomía interna, la que tienen dentro del círculo naranja, y una autonomía externa. ¿Y cómo se come eso? ¿Para qué sirve? Claro, antes no había el delito de lavado de activos. Tráfico de drogas y punto. Claro, lo detenían, incautaban los 50 kilos de droga, pero los millones y millones y millones de dólares que se encontraban en cuentas en el exterior, paraísos fiscales o como empresas ilícitamente constituidas, eran prácticamente inembargables. Y esta autonomía interna, primero, me permite diferenciar el delito de lavado de activos de otros tipos penales parecidos, pero que no son iguales. El primero de ellos, el delito de receptación. Lavado de activos no es receptación. ¿Y cuál es la diferencia? Doctor, pero en receptación se roban un vehículo, luego lo venden y este vehículo luego... Claro. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que la receptación patrimonial se da lo que en doctrina se denomina la receptación en cadena, es decir, el mismo bien pasa de mano en mano. Roban un auto y los que lo robaron lo venden, y esos que lo compraron lo llevan hasta Arequipa o hasta Tacna con documentos falsos, y así sigue la cadena. Por eso es receptación en cadena. En cambio, el lavado de activos tiene otro tipo de receptación, la receptación sustitutiva. En cambio, el lavado, todo se transforma y todo se tiene que cambiar. Se roba un vehículo, se vende, ese dinero sirve para constituir una pequeña empresa. O tengo dinero de un soborno y compro una flota de taxis y lo pongo a trabajar. Y el dinero que voy obteniendo son ganancias, pero de un capital que nació podrido. También el lavado de activos con la autonomía interna se va a diferenciar de otro delito que es el enriquecimiento ilícito. Y acá, oído a la música, preste atención, doctor. ¿Cuál es el punto más importante en la diferencia de lavado de activos con enriquecimiento ilícito? El tema del desbalance patrimonial. Yo hasta ahora no entiendo cómo es que para condenar o para alguna medida o para lo que fuese, la pericia contable es determinante, es importante, pero no determinante. No me malinterpreten, yo no digo que la pericia contable no sirva, pero sí es vital conocer un punto muy importante. Lavado de activos no es enriquecimiento ilícito. Solo Colombia tiene el delito de enriquecimiento ilícito de privados. Nosotros no tenemos enriquecimiento ilícito de privados. Y yo no entiendo para qué necesitan sacar del balance patrimonial necesariamente. Doctor, ¿me puede dar un ejemplo? Porque hasta ahora yo no lo entiendo. Claro. Yo ahorita les doy $1 millón a cada uno. Les digo, compren una casa. Comiencen a lavar el dinero. Y se compran 5 casas de $200.000. Gastan todo el millón. Compran 5 casas a $200.000. Perfecto. Pero, ¿qué pasa si mañana más tarde viene la policía y una investigación y les dicen: oye, desate esa casa porque ahorita mismo van a embargarlas y todo lo demás, y no la venden al mismo precio? La venden en 150.000 cada una de las 5 casas. Obtienen 750.000, acaban de perder 250.000. ¿Habrá lavado allí? Claro que sí hay lavado.
Doctor, pero si yo hago una pericia contable no me va a salir de balance patrimonial porque estoy perdiendo dinero. ¿Y quién le ha dicho a usted que el delito de lavado de activos requiere el ánimo de lucro? ¿A que no requiere? No, claro que no. ¿Quién ha dicho? El delito de lavado de activos no es un delito patrimonial. Claro, en el robo, en el hurto, en la apropiación ilícita, en la estafa, en todos estos delitos se requiere el ánimo de lucro, con excepción del delito de daños, que es un delito patrimonial que no necesita ánimo de lucro. Pero el lavado de activos no requiere ánimo de lucro. Yo puedo perder. ¿Y qué es lo que me interesa? Lo que me interesa es justificar, pues. Legalizar. Justificar, legitimar los activos que se obtienen de manera ilícita. Oiga, pero si está perdiendo dinero, eso no es trascendental para configurar el delito. Y por último, el delito de encubrimiento. Oiga, pero el delito de encubrimiento real consiste en esconder bienes que proceden, tiene una procedencia delictiva. Pero ¿eso es lavado o eso es encubrimiento real? Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Por una sencilla razón. El delito de encubrimiento real tiene como bien jurídico protegido a la administración de justicia, mientras que el delito de lavado de activos es un delito pluriofensivo. Protege varios bienes jurídicos, como por ejemplo el sistema económico. Usted sabe que el lavado de activos produce lo que se conoce como fiebre holandesa, recesión económica e inflación al mismo tiempo. Para otros economistas, deflación. ¿Y qué quiere decir esto? Es lo que, por ejemplo, viene ocurriendo en República Dominicana. Hace 15 años dijeron, no, pero vienen todos los capitales, hay hoteles, hay trabajo y todo lo demás, claro. O sea, el dominicano estaba contento de trabajar como mozo en un hotel, en un restaurante, mientras eran capitales extranjeros, claro. Hasta que la economía aguantó 10 años y todo cae por su propio peso. ¿Por qué? Porque el lavado de activos no le permite a la persona honesta acceder de la misma forma a los bienes que las personas que realizan actividades delictivas, obviamente. Viene una persona que gana $30,000 a $50,000 a la semana, solo en ganancias. Obviamente le va a quitar ese pan a 50 personas que se tienen que sacar la mugre para obtener los $1,000 semanales. Eso es lo que afecta el lavado de activos al sistema económico como bien jurídico. Y es por eso que no se parece en nada al delito de encubrimiento real. Y la autonomía externa, ¿qué me dice la Convención de Viena de 1988? El lavado de activos va a constituir un tipo penal autónomo, diferente, independiente a todas las actividades delictivas previas. Ya no es lavado y necesito tráfico de drogas. Ya no es lavado y necesito de extorsión. No. Yo no necesito acreditar mediante una sentencia. Es por eso que hay una autonomía externa, tanto sustantiva como procesal. Para iniciar un caso de lavado de activos no se requiere de una sentencia condenatoria o una investigación para poder lavar. Doctor, ¿y me puede explicar esa parte que no entiendo? ¿Cómo es posible que si no existe una sentencia por tráfico de drogas, yo pueda empezar un caso de lavado de activos? Muy sencillo, porque el lavado de activos no depende de una sentencia condenatoria. Porque contrario sensu, yo podría iniciar un caso de lavado de activos procedente de una sentencia absolutoria. Cualquiera se escandalizaría y diría, no, doctor, eso es imposible. ¿Cómo vamos a empezar un caso de lavado de activos a partir de una sentencia absolutoria? Eso es imposible. Claro, eso es si es que usted no ha revisado la Convención de Viena o no ha revisado la Convención de Palermo. ¿Por qué? Le explico lo siguiente. Dos ejemplos. Usted ve una intervención de un cargamento, un contenedor en Pisco, en el Callao o en Piura, cualquiera de los puertos, y se incautan
Una tonelada de droga, no hay que ser muy ambicioso, solamente una tonelada. Se incauta una tonelada, 2 vehículos, se intervienen varias empresas y son detenidos 5 personas. Ahí en el cargamento, ahí incluso con adherencias en la mano. Pero ustedes saben que no solamente en este país, sino que cuando hay dinero y hay poder, se inicia la investigación, se viene la sentencia y, oh sorpresa, los absuelven a los 5, a todos. La pregunta es, no me importa si fue por duda razonable, por insuficiencia probatoria o por falta de pruebas, cualquiera de las tres es válida. La pregunta es, ¿hubo o no hubo delito? Claro que sí hubo delito. Hay una pericia, está bien, químico forense, que me establece que la sustancia incautada es droga. Hay delito. Claro que sí. Y si existe delito, puede existir un caso de lavado de activos. Oiga, pero otra cosa diferente es que no se haya establecido la responsabilidad de ellos. Otro ejemplo. Sábado 9 de la noche se hace una intervención a un inmueble de 5 pisos donde encuentran también a 5 personas, ya a 30 féminas ejerciendo el meretricio. Estas 5 personas son los que administran este prostíbulo clandestino. Pero también, como en este país y en otros, el dinero hace magia y hace que se absuelvan a todos. Todos los que fueron intervenidos, absueltos. Es más, todas las 30 señoritas declaran de que no conocen al administrador, no saben para quién trabajan y lo están haciendo por su propia voluntad. La pregunta es, y hay una sentencia absolutoria, ¿hubo o no hubo delito? ¿Qué delito? Y se puede iniciar un caso de lavado de activos. ¿Para qué? Para ver de quién es el inmueble. ¿Para qué? Para ver de quién eran los otros bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en eso consiste la autonomía del delito de lavado de activos. Avancemos, por favor. Y el principio de imputación necesaria, eso que para lo que ustedes se encuentran esta tarde, día de hoy, es: doctor, ¿cómo diferencio el artículo 1 de los actos de conversión y transferencia? ¿Cómo diferencio el artículo 2, actos de ocultamiento y tenencia? O el artículo 3, actos de transporte de dinero transfronterizo, físico. O simplemente presento mi escrito, o hago mi dictamen, o elaboro mi sentencia o mi resolución a la buena de Dios, poniendo cualquier artículo. Hágalo y de repente le caiga un habeas corpus. Lo más probable que sí. Si es que no está fundamentado, porque es el artículo 1, o porque es el artículo 2, o porque es el artículo 3, tengo muchos mecanismos legales para traerme abajo el caso. Y es importante. ¿Por qué es importante? Por el principio de imputación necesaria. ¿Qué es difícil? Claro, es complicado. Al inicio es complicado, pero créanme que es la cosa más sencilla del mundo. Es como analizar cualquier otro tipo penal. Si en este momento yo le digo, a ver, doctores, saquen su código penal, un delito bien complicado, extorsión, artículo 200, que ha tenido 9 modificaciones desde el año 1991, 9 modificaciones, y tiene varios párrafos, 9 párrafos en total. A ver, yo le digo, a ver, doctor, revíseme ese artículo, analícelo. Es difícil, y no se trata de cantidad, se trata simplemente de entender un poco las ideas más básicas. Y una forma de entender la diferencia entre el artículo 1, el artículo 2 y el artículo 3 es entender las 3 etapas. La etapa de colocación, la etapa de intercalación y la etapa de integración que tienen frente a ustedes. El 1, 2 y 3. En la etapa de colocación se van a dar los actos de conversión. En la etapa de intercalación se van a dar los actos de transferencia. Y
en la etapa de integración se van a dar todos los actos de ocultamiento y tenencia que tienen allí: administrar, custodiar, mantener en su poder, etc. Y el artículo 3, ¿dónde está? Puede estar en cualquiera de las 3 etapas. Eso lo vamos a explicar en un momento. Pero, ¿y cómo diferencio las 3 etapas? Les voy a dar la pauta uno por uno para que ustedes puedan diferenciar. Etapa número 1, etapa de colocación. Es la etapa donde se va a realizar la primera transformación de activos. La primera es como en un partido de fútbol. El pitazo inicial, la primera patada, eso es la etapa de colocación. La primera patada en un partido. Y todas las jugadas, cancha contraria, cancha propia, arriba, abajo, pelota en profundidad, patadas al arco, todas esas jugadas que se hacen, esa forma tan dinámica de pasar la pelota de un lado a otro, ese peloteo es la segunda etapa, la etapa de intercalación. Es donde, si quieren hacerlo más coloquial, la pelota pasa de mano en mano, pasa de pierna en pierna, pasa de chimpún en chimpún. No, porque es bien difícil. ¿Quién tiene la pelota? Por acá domina más este equipo, el otro jugador avanza 3 segundos, le quitan otra. Difícil seguir la pelota. Así también hacen los lavadores. En la segunda etapa de intercalación, donde se llevan a cabo los actos de transferencia, segunda parte del artículo 1, lo que hacen es una gran cantidad de operaciones comerciales, económicas, financieras, contables. ¿Para qué? Para tener una justificación. Porque lo que más me importa a mí para lavar activos es tener un papel que diga que el dinero o el patrimonio o la casa o el vehículo o la empresa que yo tengo tiene una justificación. Oiga, usted tiene 2 empresas, ¿de dónde salió tanto dinero? No, lo que pasa es que yo tengo muchos clientes, ahí están mis facturas. Juancito, Pepito, Anita, todos son mis clientes. Lo que me importa es justificarlo. Esa es la parte más difícil. Así es. Y luego en la etapa de integración, luego de la tormenta viene la calma. En la etapa de intercalación vienen los huracanes, vienen las tormentas, porque no les va a permitir este huracán y esta tormenta, la lluvia, el granizo, al operador identificar, oiga, qué tal cantidad de movimiento. ¿Quién es el verdadero propietario? Claro, pues, porque usted en un caso de lavado de activos nunca va a encontrar al verdadero propietario como titular, pues, jamás. ¿Usted cree que esa autoridad, esa persona que tiene un cargo político, esa persona que es un alto funcionario, esa persona que es cabecilla de una banda, de una organización de tráfico de drogas, ¿usted cree que va a tener la inteligencia suficiente para poder poner su nombre en registros públicos? No lo va a hacer, pues. En un caso de lavado usted nunca lo va a encontrar así. ¿Y qué cosas se requiere? Para eso también tienen que conocer el sistema de prevención del lavado de activos, cómo trabaja la OIF. ¿Y qué es lo que importa en un sistema de prevención del lavado de activos y qué es lo que finalmente identifica en un caso de lavado de activos? A lo que se denomina el beneficiario final. Repito, el beneficiario final. ¿Dónde lo van a encontrar esto? Y me gustaría tener tantas sesiones como ustedes, como fuese posible, pero yo vengo de dictar clase, acabo de venir a 210 kilómetros por hora para estar acá. Está bien, menos mal que el auto es deportivo y aguanta, está bien. Pero estamos acá y ¿qué deberían de revisar? Por ejemplo, el reglamento de gestión de riesgos aprobado por la SBS mediante resolución, tomen nota, 2660-2015. Esta resolución 2660-2015 deroga, por si acaso no vayan ahí a bajarse el reglamento de gestión de riesgo y vayan a tomar la 835-2008 que ya está recontra derogada. Este reglamento de gestión de riesgos
léanlo de inicio a fin. Si quieren saber cómo nace un caso de lavado, van a ver, hay muchos conceptos, muchas cosas importantes para ver, y para incluso aspectos técnicos que le va a permitir el tema del levantamiento del secreto bancario, el tema de la pericia, el tema del bendito o no bendito informe de la UIF, en fin. ¿Por qué? Porque yo necesito identificar al beneficiario final. Un ejemplo. Claro, y si levanto el secreto bancario respecto a una persona que aparece a nombre de varias empresas, lo más seguro es que yo no voy a encontrar nada, pues. Jamás voy a encontrar nada, porque está, en un caso de lavado de activos, todo está extremadamente camuflado, capa tras capa tras capa, para impedir la identificación concreta. Miren, cuando ustedes tienen el levantamiento de una cuenta, se va primero al titular, ¿verdad? Claro. Cuenta número X, titular Pepito. Claro, si ustedes van allí y solamente allí, y si usted por ejemplo es fiscal y levanta el secreto bancario, o si usted es abogado y se da cuenta que solamente levantaron el secreto bancario respecto a esa persona y solamente tienen el extracto bancario, siéntase feliz, porque no está haciendo nada. Claro, y se da cuenta que Pepito no tiene nada que ver con actividades delictivas. Pepito está virgen de polvo y paja, está limpio. ¿Ustedes qué cosa creen? ¿Que el político o el narcotraficante va a poner a nombre de una persona que tiene antecedentes penales todo su dinero? Jamás en la vida, pues. Tiene que ponerlo a nombre de una persona que esté limpia. Entonces me podría explicar entonces, ¿qué necesito? Dentro del levantamiento del secreto bancario, ustedes van a ver que hay muchos documentos aparte del extracto bancario que se pueden solicitar. ¿Y saben cómo pueden ustedes identificar un documento muy importante que se denomina registro de firmas autorizadas? Allí usted pone el dedo en la llaga, porque cuando usted obtiene este bendito documento, registro de firmas autorizadas, usted se va a dar cuenta que Pepito no es el único que mueve la cuenta. Usted se va a dar cuenta allí que hay 3 personas que pueden mover la cuenta. Pueden retirar, pueden hacer consignaciones, pueden endosar cheques, en fin. Oiga, pero no es el titular de la cuenta. Claro, pues no son titulares de la cuenta, pues. Y de repente por ahí tienen un PEP, una persona expuesta políticamente, que nunca declaró, obviamente que puede mover o tiene injerencia directa o indirecta respecto a una cuenta. Claro que es difícil. Y si usted quiere conocer o llevar adelante un caso de lavado, tiene que saber el sistema financiero, tiene que conocer un poco de la ley del sistema financiero, tiene que conocer un poquito de productos y servicios financieros, porque si no, se va a la guerra sin casco, sin botas y sin armas. Se va de frente a poner el pecho al enemigo. Muy bien, una vez que se realizan todas estas actividades en la etapa de intercalación, pasamos a la etapa de integración, donde en el ejemplo que les acabo de dar, ya no es tan dinámico, es más bien permanente, es un periodo de tiempo largo, donde, como su nombre lo indica, se integra. El patrimonio regresa a manos de las personas que delinquen, los verdaderos propietarios de ese dinero mal habido. La pregunta es, ¿qué? ¿Regresa a sus manos y lo ponen a su nombre? Repito, no lo ponen a su nombre. Doctor, explíqueme por favor eso. ¿Qué quiere decir cuando retorna a manos de los verdaderos propietarios, que son los integrantes o miembros de una organización criminal o los que llevan a cabo actividades delictivas? Es que lo que quiero decir es de que lo tienen en el manejo, mas no aparecen como titulares, porque en esta última etapa es donde normalmente se utilizan testaferros. Claro, quieren investigar a una autoridad o quieren investigar a una persona que supuestamente está vinculada a un cártel, a una firma o a un clan familiar de tráfico de drogas,
lo investigan y levántenle todo el secreto bancario que quieren, nunca va a encontrar nada. Y en el exterior tampoco. Porque lo más seguro que en esta etapa ya ese dinero estará en una cuenta a nombre de otra persona y de repente a nombre de uno de ustedes que está acá sentado. ¿Y cómo es eso, doctor? Por favor, explíqueme un poco. Claro. Si yo soy lavador, por eso, doctor, ¿cómo puedo profundizar en mis conocimientos de lavado activo? Tiene que pensar como lavador, o por lo menos tiene que en algún momento serlo. Claro. Yo en los diplomados que hago allí en Lima, por ejemplo, yo en el ejercicio lo hago, el examen, a ver, si usted tuviera tal producto, dinero, ¿cómo lo lavaría? No, lo pongo a nombre de mi esposa, mi hermano, ya, pero yo ya jalado. No me pone el nombre de nadie. ¿Y a nombre de quién lo puedo poner? Bueno, primero puedo ponerlo a nombre de una persona muerta. Claro, se falsifica. Acá en la etapa de integración es donde se llevan a cabo con mayor regularidad lo que se conoce como la suplantación de identidad. O también, por ejemplo, doctor, ¿y por qué dijo cualquiera de nosotros? Claro, si yo soy lavador, voy a un banco, veo a un chico, el más joven de 19, 20 años, y le pregunto, ¿cuánto estás ganando? ¿Cuánto te paga el banco? Bueno, yo trabajo un part-time y me pagan 800 soles. Pucha, con 800 soles, eso me lo gasto en el almuerzo. ¿Quieres ganar un poco más? Claro, aquí tengo que matar. No mates a nadie. Simplemente véndeme información. ¿Qué tipo de información? Por ejemplo, para empezar, cuentas bancarias de personas que han fallecido. Ustedes sabían que cuando una persona fallece, ¿dónde está la familia? En el velorio, en el entierro, preocupada en otras cosas. Y esa cuenta bancaria, la familia dice, no, pero en esa cuenta bancaria el viejo no tenía nada de dinero. Claro, es que para el lavador no es importante que haya dinero, no, porque no le quiere robar, quiere utilizar la cuenta. ¿Se dan cuenta? Quiere utilizar la cuenta. Y al final la familia, ya pasaron 3 años, oye, pero esa cuenta ya la habrán liquidado. Claro, el banco se va a demorar unos 2 o 3 años para cancelar la cuenta. Cuando registros públicos recibe el informe del deceso, fallecimiento de esa persona. Pero por lo tanto, en esos 2 o 3 años es una mina de oro. Es una mina de oro para los lavadores. Porque con eso y documentos falsos y la información de la clave y todo lo que lo demás puede darle ese chico que trabaja en el banco, pueden mover todo el dinero que se le dé la gana. Pero también pueden encontrar a algunas personas que tienen cuentas bancarias, pero que, por ejemplo, tienen hijos en el extranjero y ya desde hace 8 o 10 años están en el extranjero. Y esa cuenta que está acá ni la utilizan. ¿Y quién pasa esos datos? El del banco. Y también puede utilizarse cuenta de cualquiera de nosotros. No estamos ajenos. Entonces, en esta etapa de integración es donde se dan con mayor frecuencia los denominados testaferros o prestanombres. Entonces, primera etapa de colocación, los actos de conversión. La segunda etapa, etapa de intercalación, los actos de transferencia. Y en la tercera etapa, etapa de integración, los actos de ocultamiento y tenencia. Otro error. Doctor, yo he escuchado, acabo de escucharle y lo he grabado porque lo estoy grabando, que en la etapa de intercalación me acaba de decir que se dan los actos de transferencia. Es decir, doctor, que si en un caso tengo transferencias bancarias a lo bruto, ojo cerrado, ¿es la segunda etapa? No. Estoy hablando de actos de transferencia. A ver, cuando usted quiere vender o comprar un vehículo, ¿hace la transferencia o no? Pero no es una transferencia bancaria, a eso se refiere. Una transferencia bancaria la puedo hacer en la primera etapa, en la segunda etapa o en la tercera, en cualquiera de las tres. Bancaria. Pero los actos de transferencia como tal se llevan a cabo en la segunda etapa. Avance uno, por favor. Entonces, ¿cómo identifico yo si estoy en actos de conversión, actos de transferencia, actos de ocultamiento y tenencia? El contexto. El contexto lo es todo. Miren, una Q7, Audi,
una de las camionetas más caras que se venden aquí en el país. Todavía no vienen tanto los autos de alta gama, que uno que otro hay por ahí, pero no hay carros todavía de 800.000 o de 950.000, o los Lamborghini de 2,5 millones, todavía no llegan. Pero bueno, donde el mantenimiento de esos vehículos es más caro que el propio vehículo. Sí, es más caro. Es más caro. En un año llega al precio costo del Lamborghini. Por eso es que tiene que tener dinero para el auto, dinero para el mantenimiento y para usted mismo, para su seguro oncológico. El contexto. Miren el siguiente ejemplo. A Juancito Pérez se le investiga por lavado de activos por haber comprado una camioneta Audi Q7. ¿Qué será eso? ¿Un acto de conversión, transferencia o ocultamiento y tenencia? Se le imputa haber comprado esa camioneta Audi Q7. Claro, ¿saben por qué? Porque les falta el contexto. Y miren, si yo voy cambiando el contexto, miren, si yo les digo, se le imputa a Juancito Pérez haber comprado esa camioneta Q7 valorizado en $520,000 el día 28 de julio del año 2015, con dinero que recibió el 26 de julio del mismo año por parte de Pedro Navaja, cabecilla de una organización de tráfico de drogas. ¿Qué acto será? De conversión. ¿No ven que 26 de julio y 28 de julio y recibe inmediatamente el dinero y lo primero que hace es comprar un bien? Claro, es un acto de conversión. Está más cerca la actividad delictiva. Entonces estoy en la primera etapa de colocación. Oigan, los mejores escritos solicitando esto en un caso de lavado son los que cuestionan esto, pues. Oye, no, pero no es un acto de conversión, sino es un acto de transferencia, o al revés. Claro, no, cuidado con este abogado, porque este abogado sabe de lavado. Miren ahora cómo yo cambio el contexto y cambio también la modalidad. Se le imputa a Juancito Pérez haber comprado esa Q7 el 28 de julio del año 2015, porque es uno de los 10 propietarios que ha comprado durante ese año esa camioneta. Hubieron 2 compradores y 2 vendedores en el mes de enero, 2 en el mes de febrero, marzo, abril, hasta julio. Compraron, vendieron. Entonces, si yo veo la copia literal de ese vehículo, me voy a poder dar cuenta que ese vehículo, sin ninguna justificación aparente, se ha comprado, se ha vendido, es decir, ha pasado de mano en mano. Y cuando ocurre eso, cuando hay mucha dinámica, estoy en la segunda etapa, que es la etapa de intercalación. Y por tanto le aplico los actos de transferencia. Ahora el mismo caso, pero le aplico el tercer supuesto. Otro contexto. A Juancito Pérez se le imputa lavado de activos por haber adquirido una camioneta Q7, otra vez el 28 de julio del año 2015. Por haberla tenido en su poder, está bien, desde esa fecha hasta el 28 de julio del año 2016. Porque Juancito Pérez vive en un asentamiento humano. Juancito Pérez gana 600 soles mensuales. Y Juancito Pérez no tiene la camioneta. Esa camioneta está en una zona del Braille, manejándola otra persona. Si esta persona tiene durante un largo periodo de tiempo el bien, sin la intención de deshacerse del bien, como si ocurre en la segunda etapa, porque en la segunda etapa todas las personas tienen la intención de deshacerse del bien, no tienen el ánimo de ser propietarios. En cambio acá sí. Entonces voy a estar frente a actos de ocultamiento y actos de tenencia. Cualquiera de los que están en el artículo 2. Administración, custodia, mantener en su poder, adquirir, etc. Muy bien, avancemos por favor. Entonces, ¿de qué depende? Depende solamente del tiempo, depende de las personas, depende de qué. Como les dije, depende del contexto.
Miren, si ustedes quieren llevar a cabo un caso de lavado de activos, a la buena de Dios. Termina el diplomado, llegan a casa, ¿no? Porque los varones también lavan, ¿sí o no, doctores? También lavan su ropa, ¿verdad? O aquellos que viven solo, por lo menos lo hacemos. Prenden la lavadora, meten sus camisas. Primer grupo de prendas de vestir, las camisas. 5 camisas sucias. Encienden la lavadora, le ponen ahí el automático, lavar, enjuagar y secar. 2 horas y media, le pone ahí su Ariel, su Pulitón, su lejía, sus pastillas Pato Purific, para que se blanquee la camisa, porque parece camisa de microbusero, con todo el respeto que se merecen las personas que trabajan honradamente. Pero usted ingresa esas 5 camisas, a los 15 minutos se acuerda, pucha, ¿verdad? El doctor dijo, me olvidé, y usted pone allí su ropa interior, esa la comienza a despegar de la pared del piso, la guía dice, pucha, me había olvidado, y pone 5 prendas interiores de usted, lo pone ahí, la lavadora se zamaquea, está sufriendo el motor, pero sigue dando vuelta la lavadora, sigue lavando, y justo 20 minutos antes de terminar la lavada, usted se acuerda, uy, caramba, ni medias, caracho esa, y comienza a despegarle el zapato también, las lleva a la lavadora y las pone ahí. La pregunta es, ¿cuál de las 3 prendas estará más lavada? ¿Las camisas, la ropa interior o las medias? La que se lavó más, ¿sí o no? La del primer grupo, ¿las camisas estarán más lavadas, sí o no? Porque han sido lavadas durante más tiempo, ¿sí o no? Falso, pues, ya ven, no me han entendido. ¿Y quién les ha dicho que las camisas han estado más sucias que las medias? ¿O las prendas interiores han estado más sucias que las medias? ¿O al revés, más sucias que las camisas? ¿Quién le ha dicho? Nadie. Porque primero usted necesita ver el contexto. Si usted no contextualiza bien, si es que usted en el caso no exige fechas, si es que usted no exige lugares, si es que usted no exige un contexto, no puede